Hola chicos, Geografía de España 13. Provincia de León. La provincia más extensa de toda la cuenca del Duero. Burgos es muy grande, las demás moderadamente y León también. Precisamente las dos que fueron históricamente más fuertes y que supusieron en su combinación el arranque de la Reconquista y a la larga la formación de la entidad España, juntamente con Aragón, Navarra, etc. Esta provincia, más extensa que muchos países y por supuesto ridículamente pequeña comparada con otros, así es el mundo, de unos 15.000 kilómetros cuadrados, más 15.000 y medio, 15.500 kilómetros cuadrados de extensión. Tiene en estos momentos, no llega al 500.000 de habitantes, que se distribuyen en 211 municipios o entidades administrativas, aunque en realidad entidades de población, es decir, mira, allí hay un pueblecito. ¿Por qué? Porque se ve un conjunto de casas agrupados, diferenciados de otros que están a más distancia. Eso es, entidades de población tenía tiene 1.228. Por ahí andará rivalizando también con su otra amiga, con la provincia de Burgos, y solamente ella en entidades de población llega a tener el 33%, es decir, un tercio de las poblaciones, de las entidades de población de toda la península, de toda España. Bueno, cuando digo de toda la península, de toda España, no quiero nunca dejar aparte nuestros dos archipiélagos maravillosos que son Baleares y Canarias. Por supuesto, España son. El nombre de León, que hoy está claramente representado por el león, el animal león rampante, que sepáis que no viene de este león. El lenguaje nos juega estas pasadas evolutivas. Por lo visto, aquí se estableció una famosa legión de la que podéis encontrar mucho más datos y detalles en el Google, y la evolución de la palabra legión, que entonces no era fricativa, sino que era gutural, legión, fue disminuyendo ese fonema hasta formar león. ¿De qué manera más rápida hacemos, seguramente mal hecho, aquello que tardó cientos de años en hacerse en la evolución del lenguaje? Pero bueno, de alguna manera tenemos que decirlo. En cuanto a sus características exteriores más notables, pues serán las siguientes: que todo el norte y el oeste es montaña. Aquí por la Cantábrica, acordaros de que teníamos los picos de Europa y Peñauviña, vale, y aquí teníamos el macizo galaico, que yo lo puse aquí dando a Orense, pero que en realidad se prolonga más y más de forma, pero con el mismo desorden que el macizo gallego, las montañas de León. Hay quien hace de estas montañas dos grupos claramente diferenciados, uno el macizo gallego, y hay quien lo coge todo entero y dice macizo galaico-leonés, incluso otros teniendo en cuenta que aquí se mete también en Portugal, macizo galaico-portugués, en fin, de distintas formas. Lo más importante en esas acepciones es la palabra macizo, que indica que no están alineadas, que no están formando cuerda, por eso no se las llama cordillera, sino que se las llama macizo. En las montañas cantábricas, en las que sí forman cordillera, ya sabéis que están los picos de Europa, con el famoso puerto de Pajares, ese puerto famosísimo. Sobre todo era más famoso antes de hacerse el túnel
que hoy es de peaje y de pago, por la cantidad de accidentes que sucedían en época invernal. Porque subir, no tanto, pero bajar el puerto de Pajares hacia Asturias es hasta muchos kilómetros. Es todavía impresionante ver cómo el tren, que arranca del nivel del mar y a los pocos kilómetros ya tiene que subir hasta los 1000 y pico del puerto de Pajares, cómo se enhebra en la cordillera desde Asturias, cómo se enhebra, va metiéndose por un túnel, sale por otro, de pronto le ves por allí que avanza por aquí, luego le ves por así, luego increíble la obra de ingeniería que supuso este puerto de ferrocarril. El de carretera, pues sí, también, que la cabe, pero es que los ferrocarriles hay que tratarles con muchísima más precisión, teniendo en cuenta los niveles, porque claro, el tren no asciende en determinada inclinación. Y era todos los días. Yo estuve aquí en el pueblecito anterior al puerto de Pajares, en León, Villamanín, donde dice que se dan las temperaturas famosas bajas en la provincia de León, sobre todo en los páramos y montañas, de hasta 18 grados bajo cero. Ya sé que en algunos países esto puede ser pues normal, pero aquí en España no es normal llegar a estas temperaturas tan bajas. Todas las tardes veía cómo llegaban esos trenes cargados con esas bobinas gigantes de acero, de hoja de lata, como si fueran rollos de papel higiénico gigantes, de un peso extraordinario, de forma que cada vagón solo llevaba dos, distribuidos, los dos rollitos, y pasaba un vagón con dos, otros dos, de Villamanín. Hace frío, pero si alguna vez vas por aquí, párate antes de subir antes de subir al puerto, llegando a Villamanín. Hay un restaurante que ya sé que no es normal que yo pueda hacer publicidad desde aquí y tal, pero es que es extraordinario, es que es impactante. En la gasolinera hay un restaurante asociado, Casa Ezequiel, que se llama, donde te ponen un embutido de León a unos precios baratísimos y buenísimos. Es increíble. Bueno, en fin, no te lo tomes a mal este trozo de publicidad que te he colocado aquí. Luego estarían los Montes de León, que empalman ahí, Montes de León, estos, mira, Montes de León, que empalman ahí con el macizo gallego. Y dejaría aquí una especie de olla. Una olla, ya sabes que es una comarca natural extensa, de kilómetros cuadrados, por supuesto, que aparentemente parece estar rodeada de montañas por todos los lados. Por aquí no hay montañas, pero hay una depresión, un hundimiento para bajar desde estos páramos hasta la región esta. Esta región de muchísima personalidad es el Bierzo, de clásico y bonito gentilicio, berciano. Su capital es Ponferrada y su río, el Sil, que en vez de venir al Padre Duero, se marcha por aquí a darle agua al Miño, y cruzar hasta por debajo de Galicia, bueno, por toda Galicia, el río Miño, hasta hacer frontera con Portugal. En esa olla del Bierzo, por estar más baja, el clima ya es más dulce, más benévolo. Puede llegar a temperaturas bajas, pero es mucho más benévolo que el resto de León. En los árboles de la calle, pues son cerezos, pero cerezos buenísimos, riquísimos. Y tú preguntarás, ¿y quién se come las cerezas de la calle? Bueno, pues es curioso la norma que tienen allí asumida entre el vecindario, de que es comer como usted las que quiera, pero llevarse
muy sabia. Usted quiere darse el atracón de cerezas, llevar allí a los niños a merendar. Les pone el trocito del pan en la bolsita y dan a los niños a merendar a la calle con los cerezos. Y una merienda exquisita, porque es que están buenísimas las cerezas. Pero ya se sabe, coma usted todas las que quiera, pero no se lleve usted ninguna. O sea, bolsitas para llevar o esto, fuera. En fin, cosas del pueblo. Lo mismo sucede en los pueblos donde hay castaños, pero castaños, porque el castaño, a partir de aquí, ya es una planta, digamos, natural. Una planta que será sin plantarla. Luego hay poblaciones y campos de castaños, porque dan mejor castañas, por supuesto, si se injertan. Dejas que nazca el castaño salvaje de la montaña y cuando llega a una determinada edad y grosor, entonces lo cortas y lo injertas con ramas de castaño que sepas tú que son de buenísima calidad. Son famosas las castañas de esta zona, castaña gallega en general, pero que abarca también esta zona. En los pueblos, bueno, el pico más importante seguramente será aquí en la sierra de Picos de Europa, con el Torre Cerredo, el pico de Torre Cerredo, de Cerredo. Y los puertos, además del de Pajares que te he dicho, impresionante, pues está también otro que limita aquí en la zona más oriental con ya no la provincia de Asturias, sino con la provincia de Santander, que es el puerto de San Glorio, uno de los que indefectiblemente aparece en las noticias cuando empieza a nevar. Y es que el puerto de San Glorio pues necesita cadenas. Todavía no ha sido perforado por un túnel y todo aquel que quiera ir por ahí necesitará cadenas. Y como aviso a los conductores, ojo, se necesitan cadenas en los puertos de tal, y en San Glorio. Las cuencas, es decir, los sitios donde arrojan las aguas, todas las que llueven en León, pues te puedes imaginar. Aquí hay unos ríos, me parece recordar que es el río Luna, no estoy seguro, pero bueno, lo puedes mirar, que dan a la Cantábrica, es decir, se escapan por algún desfiladero a la Cantábrica. Solo supone un 2,2% de la superficie de todo León. Pero todas estas aguas que caen aquí y que recoge el Sil, estas suponen ya más de un cuarto, 27% aproximadamente, de las aguas que caen en León. Y el resto, pues para el Padre Duero, que supondría pues un 72% largo. En cuanto a embalses, que tiene unos 5 o 6, están de producción eléctrica importante, el de Riaño, por aquí, por esta zona, el de Riaño, y el de Parma, que aparte de tener producción hidroeléctrica, los dos sirven también, es decir, tienen una utilización mixta, para sacarle canales de regadío y también para producción hidroeléctrica. E incluso el de Parma, pues le han sacado también una utilización por su espectacular entorno y todo esto para deportes náuticos. Las heladas, no obstante, que es el gran enemigo de la meseta del Duero, tiene unas brujitas. Esas brujitas se llaman heladas, que son las que le echan a perder los cultivos. Allí cualquiera que plante una lechuga o un tomate solo tiene un enemigo. Oiga, ¿quién es aquí su enemigo? ¿Las hierbas malas? No, mire usted, aquí los enemigos son las heladas. Tienen trucos de todo tipo, pero no suficientes para librarse de una helada fuerte. Cuando, por ejemplo, el nogal, que a veces está en flor, tiene las nuececitas ya pequeñitas. De repente, allí por mayo, por San Isidro a mitad de mayo, una helada, murieron todas las nueces. Ese año ya no hay nueces.
Las tomateras, que ya en mayo lógicamente las han de plantar para que en junio y julio puedan recoger tomate. Bueno, pues yo he visto poner cada tomatera, es decir, cada planta de tomate pequeñita, abrigada, con tierra, pero además con un tejadillo formado así por dos tejas, como haciendo una capillita, y dentro la tomatera, para que el frío se quede, digamos, lo recojan las placas de arcilla, que son las tejas, y no llegue al 0 grados a helar a la plantita. Pero aún así lo tienen muy mal. Las heladas, que van desde noviembre hasta mayo. En cuanto al árbol silvestre que se da por allí, bueno, pues está el roble, antes de dar entrada al pino, aunque hay pino natural, no abunda. El roble es el que más abundaba, y mucho en su variedad de quejigo, que es un roble como encinao. El roble tiene la típica hoja esa lobada, o lobulada, mientras que el quejigo, tiene la hoja más endurecida, más coriácea y más apuntada. ¿Por qué? Porque estos lóbulos, como el de la oreja, serían muy sensibles a las bajas temperaturas, al aumentar la superficie, etcétera. Entonces reducen la superficie, y en cuanto reduce la superficie de una planta, lo primero que te hace es poner espinita. Y es que la espina es como una reducción de la masa del floema de una planta, de una hoja, y más coriácea, semejante a la encina. Ese es el quejigo. El quejigo, que cuando se da en masas, pues hace unas varas, unos postes ya tirando a rectos, y son muy aprovechables en construcción, pero nunca como el pino. El pino sale súper recto, y si lo plantas juntito, que quiera buscar el sol, entonces sale como una flecha delgada y larga hacia arriba, súper aprovechable en construcción. Os dije en alguna ocasión que el roble hace que las casas sean más curvas, más irregulares, que parece que el constructor le hayan faltado dos cosas: le haya faltado el nivel y la plomada, y que lo ha tenido que hacer, pues mira, así un poquito a ojo, pero no es eso, es por la madera que tiene que emplear, la base de madera, que es el roble. Luego también el monte bajo, mucho, porque claro, las plantas grandes tienen más dificultad para aguantar las frías temperaturas, y la masa pequeña, la masa baja, lo que se llama el monte bajo, constituido en su mayor parte por helechos, el brezo, esa plantita de tipo leñoso, de hoja muy pequeñita para aguantar las altas temperaturas, con una florecita muy bonita y que da muy buena miel, una miel oscura, y luego también las famosas escobas. Oiga, pero ¿qué? ¿Una escoba de barrer? La escoba es una planta. Sí, una planta que, cogida y un poco tratadilla, ya valía para barrer. Y de eso ha venido el famoso nombre de escoba, que da una florecita blanca en tiempo de floración preciosa, muy bonita. Bueno, pues todo ese conjunto de helechos, de brezo y de escobas es lo que en Galicia, cuando yo les preguntaba a los habitantes, a los del pueblo de Caurel, de la comarca y sierra de Caurel, oiga, ¿cómo llaman ustedes a esto? Fento, que en latín significaba broza, porquería. Y bueno, pero estos son helechos. No, aquí es fento. Pero claro, no se referían solo a la planta de helecho, se referían a todo el bosque, a toda la maleza baja, en general. Que como quieras ir un poquito campo a través, que es lo que yo a veces
perseguía para ir. Yo veía en el Google, pero si este pueblo está solo ahí, mira, cruzando esa pequeña altura, y ya está el pueblo, ¿por qué tengo que dar toda esta curva de carretera tal? Va, me voy a aventurar, me voy a meter por aquí. Bueno, pues algunas veces me metí por el Fento, pero un Fento ya crecido que me llegaba por aquí, y aquello fue, una batalla brazo partido. Ya no recuerdo si me tuve que salir hacia atrás, que muchas veces es lo más prudente, o seguí desollándome piernas y brazos en el intento. Bueno, cosas de caminantes. En cuanto a la fauna, pues muy curioso, porque en los Montes de León, principalmente por esta zona, todavía conservamos, y lo digo con mucha alegría, el oso pardo, ese maravilloso animal que estaba a punto de extinguirse, y a base de medidas muy voluntariosas de la administración y de gente amante de la naturaleza, hemos logrado que suba la población. Lo mismo con la del lobo, aunque el lobo sigue teniendo muchos contrincantes. Los pastores, los ganaderos siguen siendo, y no les convence ni siquiera mi estimado y admirado paisano de Poza de la Sal en Burgos, que fue Rodríguez de la Fuente, Félix Rodríguez de la Fuente, al que todos le pusimos de nombre el amigo de los animales, con unos programas en aquel tiempo en la televisión que nos quedábamos todos así. Entrabas en un bar y estaba hablando Rodríguez de la Fuente, y la gente es que ya se olvidaba del vinillo y de esto y de hablar, solo estábamos atentos todos a Félix Rodríguez de la Fuente, unos programas maravillosos que todavía puedes encontrar. El lobo. Y también había una población bastante abundante de urogallo, esa gallinácea tan espectacular por su canto, por su forma de vida, etcétera, pero que parece ser que debido a una caza furtiva intensa, ha disminuido peligrosamente su población. O sea que habrá que tener cuidado. En cuanto a espacios naturales, además de los típicos de montaña, de páramo, meseta, etcétera, y zona cerealista, por supuesto, sobresale uno espectacular de origen antropogénico. Antropo significa hombre, génico, génesis, nacimiento. Es decir, que lo ha hecho nacer ¿quién? El hombre. El hombre ha hecho allí tal movimiento de tierras que ha transformado toda una zona llamada las médulas. ¿Y quiénes hicieron eso? ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues es fácil entenderlo. Por el oro. ¿Quiénes? En tiempo de los romanos, de la dominación romana, que ya no descubrirían ellos que allí había oro, sino que de anteriormente, con los celtas, seguramente ya sacaban oro allí. Con unos sistemas de lavado de las tierras, que son unas tierras blandas, no rocosas, de hacer presas, llevar los ríos desde donde fuera, haciendo túneles inmensos, una red, sobre todo desde el río Sil, desde la altura del río Sil, de las zonas altas del río Sil, unos conductos, perforando lo que fuera, haciendo los canales que fuera, adosándolos a la montaña, metiéndolos por túneles. Esos canales, que solían ser de 1,20 de anchura y una altura la suficiente para que pudieran pasar los hombres en el mantenimiento de los canales, los romanos para estos eran unos constructores y ingenieros fabulosos, hidráulicos y de todo tipo. Bueno, pues con todo canales aquí para llevarlo a esta zona de las médulas con suficiente altura para que luego al soltar el agua, hacerla pasar torrencialmente, es decir, con unas inclinaciones suficientes para que el agua arrastrase la parte blanda de la tierra y dejara las pepitas o el polvito de oro, porque la altísima densidad del oro, que me parece que
que está en el 19, sí, el platino debe ser el 20, o sea, 19 kilos por cada litro. Es de las densidades más altas de la naturaleza, el oro. Entonces, el agua torrencial, tampoco con unas cascadas, ¿no? Porque sería desperdiciar el agua. Y te podrían arrastrar además la pepita. Estaba calculado el tipo de pendiente para arrastrarlas, para hacerla pasar por estas. Y claro, ese arrastre de agua, perdón, el arrastre producido por las aguas, esa erosión propiciada por el hombre en todas aquellas tierras, ha dejado un panorama de crestas muy espectaculares de tierra, saliente, entrante, como picos por todos los lados, galerías, túneles, o sea, como diciendo, madre mía la que han hecho aquí. Claro, luego la vegetación, cuando ya se abandonó en los siglos, cuando acabó el Imperio Romano en los siglos IV y así, me parece que ya fue abandonado también por falta de producción, pues la vegetación ha ido recuperando su tierra robada, en concreto pues por las plantas típicas de allí, por el roble, etcétera. Estos son el paisaje antropogénico de las médulas. Médula es, sabemos, el interior de un hueso. Bueno, pues acuérdate, las médulas de león. La organización de población y administrativa, es decir, de importancia territorial de León y de cualquier provincia, casi siempre viene dada por lo que llamamos aquí en España los partidos judiciales. Es decir, el pueblo donde hay una primera atención judicial, de audiencia, donde puedes recurrir en caso de conflicto a denunciar, a quejarte, a pedir justicia. Estos son los partidos judiciales. Por supuesto, el más importante es la audiencia provincial que suele estar en la capital, en este caso en León. Bueno, las más importantes y que al mismo tiempo nos da una muestra de cuáles son los núcleos poblacionales agregados, es decir, en un conjunto, pues tendríamos el de Sahagún. Sahagún es este que está a la mismísima entrada del Camino de Santiago, que discurrirá por toda la provincia, camino de Galicia. Como puntos más importantes, pues están el propio Sahagún, luego por aquí está La Bañeza, otro pueblo importante que vamos a ver ahora, pero que no te lo añadiré allí, Astorga con la Maragatería y Ponferrada con el Bierzo. Bien, por los centros estos que te diría yo serían uno minero, que abarca o tiene como capital aquí, con Villablino. Sí, Villablino, vamos a ponerlo porque tiene categoría para ser preguntado. Preguntado, color amarillo, Villablino. Y lo ponemos ya allí. Villablino, pueblo minero. Vecino de su amigo, que este ya no te lo voy a poner, que está aquí en la subida de León a Pajares, de La Robla. La Robla. Que es, bueno, luego te lo digo, porque si no, no acabaré. Estaba con estos espacios. Aquí, el de la montaña, dos comarcas de montaña. De Villablino, minero, y aquí también minero, pero más, digamos, de tipo natural, importancia de la naturaleza tal, con Cistierna. 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 Esta aspa lo tenía puesto aquí y no sé si lo tenía por Riaño, porque es el pantano que hay ahí. En todo caso, si yo un día te pregunto en el examen esto, bueno, pues te admitiré ambas cosas, te admitiré Cistierna y Riaño, el pantano. También está ahí el embalse de Parma, Riaño y Parma. Por supuesto, en el Bierzo, Ponferrada. No sé si estaba puesto, yo diría que sí, pero te lo vuelvo
a poner el de los cerezos en la calle, y tiene algún ya rascacielos, capital del Bierzo, Ponferrada. Es una entidad con mucha personalidad y ahora últimamente ha subido su equipo a la escala siguiente y empieza a sonar mucho más, la Ponferradina, que se ve las caras ya pues con ciudades importantes de toda España. Astorga, en la Maragatería, es decir, el Ponferrada, Astorga, aquí, capital de la Maragatería. Aquí está, en esta parte sur, en esta parte sur de aquí, está una población importante, nudo de comunicaciones, desde aquí para dirigirse a Galicia o a León al norte, que es La Bañeza, famosa no solo por sus buenas comunicaciones, sino también por sus alubias de La Bañeza, que seguramente compiten con las de Barco de Ávila, de Salamanca, y ya las veremos. Una de las mejores legumbres, las alubias de La Bañeza. El de Sahagún, que ya lo hemos dicho, ¿no? El de Sahagún, y luego ya, pues, el central, de norte a sur, dirigido por la capitalidad de la ciudad de León. Esos serían los puntos. Tiene un aeropuerto a muy poquitos kilómetros en la proximidad de la capital, con muy poquito tráfico. Mantiene lo más asiduo, seguramente es León, Barcelona. Siempre el camino este del norte, de este a oeste, ferroviario, era antiguamente, lo llamaban a este tren, ¿cómo lo llamamos? El Shanghái, ¿no? ¿Cómo lo llamábamos? Bueno, con un nombre especial. Duraba 18 horas o más, desde Barcelona a Vigo. Desde Barcelona a Vigo. 18 horas o más de recorrido. Bueno, aquello era como meterte en el Transiberiano, el Shanghái, creo que lo llamábamos. Pasando por Zaragoza, Logroño, Miranda, luego bajaba a Venta de Baños, de Venta de Baños se dirigiría de Palencia, de Venta de Baños. Fijaros, desde aquí se dirigiría pues a La Bañeza, de La Bañeza por Astorga seguramente, o no lo sé, no creo, Ponferrada, y aquí para subir a los montes y a las regiones altas de la provincia de Orense. Yo leí, y parece que es cierto, que en los túneles para subir lo que en carretera se salva por el desfiladero de Piedrahita, de Piedrahita, el tren lo hacía, pues claro, subiendo, lo mismo que hace el de Pajares desde Asturias, y cuentan que hay un círculo completo, es decir, que el tren entra por aquí, va subiendo, y para lograr más altura antes de salir aquí, pues necesita dar la vuelta completa por el interior, pero a otro nivel, como si fuéramos subiendo así, pero un círculo completo, es decir, los 360 grados. Si un viajero llevase su brújula aquí, vería que de repente la brújula empieza a variar, y cuando llegase por aquí diría, oiga, que estoy retrocediendo. No, porque luego vuelve a dar la vuelta hasta salir a la parte de Galicia. Curioso. Claro, nadie lo ve. Tú solo ves que entras en un túnel, pero nadie está atento a si el túnel tuerce o no tuerce. No se aprecian esos en los movimientos del tren, y eso no se aprecian esas curvas. Son curvas muy amplias que tiene que dar el tren, de varios kilómetros de radio, supongo. Pero curioso. ¿Qué más diríamos? Sí, en cuanto a energía,
en esta provincia. Voy a acelerar un poquito porque el tiempo me acucia. Es de las provincias que, dada su naturaleza y riqueza minera, que hay de carbón y buen carbón, se hicieron bastantes centrales térmicas, sacando la energía de quemar el combustible del carbón. Estas han sido muy denostadas modernamente, pues por los factores ecológicos, del cambio climático, del arrojar el CO2 a la atmósfera, etc. Y en estos momentos quedan unas 4 todavía en León. La más importante, la más grande, es la de Compostilla, y la otra es de La Robla. De La Robla. Ahí, en el retén de aguas que tenían, un poquito ahí, un día de calor que pasaba yo caminando por allí, me bañé. Pero no se lo digáis a nadie. En fin, ya hemos dicho que tiene producción también eléctrica, Riaño, Parma, etc. En cuanto a producciones de agrícolas y todo esto, pues está la cebada, el trigo no. Es una tierra excesivamente fría para el trigo, o no será bien, más bien es la cebada y en principio el centeno. Y en las zonas que lograron regar, con los pantanos y con el canal del Esla, que siempre, o ya lleva muchísimos años ahí, arraigó el maíz, que ya se daba en su vecina Galicia, como típico de la tierra húmeda, y se ha dado con bastante profusión. Tiene minas, además de las típicas de carbón, tiene minas de pizarra, en Ponferrada, donde sacan las famosas láminas de pizarra que luego sirven para hacer tejados, pues, por toda España, sobre todo en las zonas de montaña. En cuanto al arte, León es una provincia atravesada, bueno, primero histórica, su importancia medieval, donde estará tal, pero además atravesada por el Camino de Santiago, en todo eso, que no es un hilito, sino que era una franja. Todo el Camino de Santiago era una franja. Entonces, la repercusión de las costumbres y de los estilos arquitectónicos no es en una exclusiva línea, sino que es en toda una zona del Camino de Santiago. Las más importantes artísticamente son las Catedral de León, una de las más bellas de España, y sobre todo la más pura, la que tiene menos eclecticismo o mezcla de estilos, de León. Siempre destacar en ella la exquisitez de sus vitriales, de sus vidrieras, las típicas que distinguieron básicamente una de las distinciones más notorias entre el gótico y el románico. En el románico te hacían una sala grande, fuerte, que aguantase siglos, aunque el techo con la bóveda de cañón era tan pesado que acababa cayéndose. Pero pensaban en algo sólido, fuerte, y decían, no, las ventanas no, que nos quitan apoyo, nos quitan solidez. Y te abrían una ventanuca de esas así abocinadas, para que entrase un rayito de luz, que inspirase a los oradores devotos de aquellos periodos. Es cierto que en cuanto el románico se salía de estos esquemas tan estoicos, sin ventanas casi, y lograba hacer ventanas, ha dado también elementos o unidades bellísimas. Un románico con ventanas abiertas, como ahí tenemos varios ejemplares en España, es impresionante, precioso. León. Luego otra catedral, porque hubo 2 diócesis aquí, la típica de León, pero, amigo, la iglesia de Astorga tuvo mucha potencia, mucho poderío, e hizo su propia provincia eclesiástica, la de Astorga. En estos momentos, pues no sé si todavía están separadas o ya es una única provincia religiosa, sería de Astorga-León o de León-Astorga. Siempre precede el nombre de la más antigua. Su catedral, muy curiosa, de un gótico último, de un gótico ya pasando al Renacimiento,
que visto así a primera vista dices, esto parece más renacentista que gótico. Bueno, efectivamente, por dentro tú entras y te parece más gótico, y sin embargo lo miras por la fachada y te parece más renacentista, por el elemento ya típico cuadrado, que ya no son las ojivas las que predominan, y si hay alguna ojiva llena de elementos de adorno típicos renacentistas, de los cuarterones y otras cosas. Las dos torres centrales, de la fachada principal, parece que estén desgajadas del cuerpo principal del larguero de la nave, de la cruz latina, y se ven los arbotantes que salen desde las torres para apoyar a la sujeción y verticalidad de la nave central. Muy bonita esto. Y forma una unidad esto, a pesar de la diferencia de siglos y de estilo, un todo artístico bien conjuntado, como no podía esperarse de un genio como era Gaudí. Gaudí era un genio impresionante. Y cuando el obispo de aquella época le dijo, Gaudí, ¿quieres hacerme mi palacio, mi residencia? Bueno, debía haber dinero. Y Gaudí hizo un proyecto de ensueño. La palabra es de ensueño. Y si quieres reemplazar la palabra ensueño, pon un palacio de hadas. Precioso. Maravilloso. El palacio de Gaudí. Palacio episcopal. Por supuesto, hoy el recato y estoicidad que corresponde a una religión, etcétera, no permite ni ha permitido, y así lo ha entendido él, que el obispo viva allí. Y entonces lo ha donado para Museo del Camino de Santiago. Visitable, etcétera, maravilloso, precioso. El románico atraviesa toda la provincia, desde que entra por Sahagún, pasando por La Bañeza, por Astorga, por Ponferrada, etcétera. Y también en sus pueblos más el románico. Sahagún, Astorga, León, Ponferrada, Camino de Santiago. Pero hay una pieza que es puntal del románico en toda la península, que es la Basílica de San Isidoro de León, una de las cúspides del románico. O sea, si te gusta el románico, que sepas que has de visitar San Isidoro de León. Como cosa notoria de sus costumbres y todo esto, están algo muy típico, que son los pendones. El pendón era la bandera. Bueno, pues en su ánimo de ver y ser visto, de encorajinar a los guerreros, de animar, que necesitaban ánimo para ir a jugarse la vida, con la espada desenvainada, que el pendón se viera, y entonces hay un estilo de bandera con unos troncos que pueden llegar hasta los 30 y tantos kilos de peso el tronco. Altísimo. Los hay hasta de 14 metros. Claro, para llevar un solo hombre, aunque sea metido en una vaina de cuero y bien apoyado por jaeces. Bueno, jaeces es para un animal. Aquí diríamos... tiene otra palabra, pero no me viene ahora. De cuero bien que ciñan. Y tiene que ser un mozo robusto. Tan robusto que en algunos sitios, para decir yo soy más robusto que los demás, hay unas canciones y unas músicas típicas de aquellos pueblos que el mismo que lleva el pendón se atreve a bailar con el pendón. Impresionante. Ese pendón lleva de la parte más alta saliendo 3, diríamos hoy, vientos, como se dice, para sujetar una tienda de campaña a las cuerdas que atan para sujetar su verticalidad. Bueno, allí entonces la llamaban remos. 3 remos, que son 3 personas que están súper atentas a los movimientos y a la verticalidad del pendón. Porque si ellos no tiran con la suficiente fuerza en el momento oportuno, el pendón se vendría, les vencería y caería. Es decir, es un estudio
perfecto de fuerzas concurrentes. Y ojo, no hay que abusar, no tires mucho hacia abajo más de lo necesario, porque claro, esa fuerza que tú haces tiene una componente lateral, que es la de sujeción de la verticalidad del pendón, pero luego tiene otra componente vertical hacia abajo, que solo haría que aumentar el peso todavía del pendón en el pobre que lo está llevando. Bueno, pues hay en las procesiones, en romerías populares, en todo esto, la salida de estos pendones. Más te diría yo, pues mira, como frutos típicos, y por si vas por allí, pues mira, si pasas por Sahagún, son famosos sus puerros, que te los pondrán preparados de toda forma exquisiteces, las alubias de la Bañeza ya lo hemos visto, y en el Bierzo hay una cosa que se ha hecho muy famosa, que es el botillo. El botillo es como una bota, pero más grande de lo normal, como una morcilla, pero en redondo, como un pequeño balón, un pequeño balón de la tripa del cerdo, en concreto, pues supongo que será del ciego, es decir, del final del intestino grueso, que se meten allí, después de bien lavado, etcétera, con total higiene, se meten piezas del cerdo, que den sabor. Y bueno, eso luego se mete todo ello en el puchero, en la olla. Y durante horas de cocción, el botillo va soltando sus efluvios gastronómicos y riquísimos. No pensemos ahora en el colesterol, que dan un sabor genial. ¿Y con el botillo luego qué se hace? Pues hombre, entonces luego ya, después de cocido, hecho el caldo, comida la sopa, etcétera, o con la legumbre que también seguramente rodeaba a todo este cocido, y patata, y nabo, y col, y cosas de esas, pues el botillo se abría, y se comía todo lo que había quedado cocido allí, que por el volumen que tenía había logrado dos cosas: dar sabor, pero no perder también, no deslavarse mucho y mantener su sabor exquisito. El famoso botillo del Bierzo. También, además de las cerezas que te he dicho, pues está la reineta, una manzana que tira acidilla, pero que cuando está madura desarrolla un azúcar riquísimo. Una manzana fuerte, muy bonita. Y el producto, yo diría, o el producto rey de León en cuanto a embutidos, esto es la cecina. Una palabra que hay que escribir con letras mayúsculas. Cecina. En España hay dos embutidos que se disputan el trono. Y hemos dicho, vale, pues el trono para los dos, rey y reina. Rey, el jamón. Sobre todo el jamón de cerdo ibérico, el famoso de pata negra, que es el de cerdo que en Portugal llaman el cerdo preto, el cerdo, y en Andalucía lo llaman también el cerdo guapo, lo llaman el guapo al cerdo. Bueno, pues es el cerdo de piel negruzca, tirando a negro, y de pata negra, cosa que el cerdo, el otro, el resto de España, es el cerdo de pata blanca, que hace muy buen jamón. Pues el cerdo de pata negra, sobre todo atendiendo a su alimentación, porque ya sabes tú de aquí que de lo que se come se cría. Entonces, la alimentación mejor es la bellota de encina, sobre todo. Hay unos campos enormes que se llaman dehesas, por donde se cultiva este cerdo. Bueno, pero yo quería hablar de la cecina, no del jamón. Del jamón hablaremos en otro momento, es que se hace la boca agua. De la cecina es lo mismo, pero de vaca, de vacuno. Es decir, principalmente. Luego hay otras cecinas de tipo secundario, cecina de cabra, cecina de burro, de asno, que por cierto, en algunas tiendas que se venden, como son las tiendas al lado de la Catedral de Burgos, era la cecina más cara. De las piezas ricas del asno, considerado como un animal de carne, pues se habían hecho las piezas de cecina exquisitas. Bueno, esta cecina es carne de vacuno, es extraordinaria de sabor y de
ventajas para la salud. Tiene todo lo bueno de la carne roja, pero donde ya se han quitado mediante la curación, mediante el secado, al final un cierto ahumado, regulado, contenido, porque sabemos que el ahumado en exceso pues puede tener sustancias, sobre todo si se hace con las leñas no adecuadas, puede tener sustancias que resulten muy perniciosas para la salud, pero cuando el ahumado está dirigido por autoridades sanitarias y todo esto, da un sabor muy rico. Y aquí lo mismo que al chorizo, chorizo picante sobre todo, que es famoso, se ahuma un poquito la cecina en las partes secas y frías del norte, por aquí. Hay un pueblo por ahí que se llama Luyego, donde yo estuve, y creo recordar que en el camino vimos como una, pues sí, porque iba acompañado en ese viaje, como una factoría, y eran cecinas. Luego ibas al mercado de León y todas las tiendas, todas las carnicerías, había múltiples ventas de cecina. Y si no, pues yendo a chatear por la ciudad, por las calles de tapeo, que en León se llaman la calle húmeda, o el barrio húmedo, perdón, el barrio húmedo, no sé si será por el vino, por el buen vino. El vino que tiene dos denominaciones de origen, es decir, dos reconocimientos de nombre en la provincia de León. Uno es el del Bierzo, típico, vino del Bierzo, denominación de origen, y otro es el de Tierras de León, otra denominación de origen, vinos muy buenos. También, pues hombre, están la morcilla, no puede faltar, el cocido maragato, donde seguramente también utilizan el botillo o el estilo de botillo de sus vecinos los bercianos. Y de la cecina se ha encaramado a los precios más altos, como los del jamón ibérico, el jamón de bellota, que se llama, el de más alto, el alimentado del cerdo por bellota. Pero mira, así como el jamón tiene unas limitaciones en el mundo musulmán, sin ir más lejos, con todo el potencial económico de los jeques árabes, allí el jamón no tiene entrada en absoluto. Que conste que nos lo han restringido mucho en algunos países de potencial económico como Estados Unidos, y se está introduciendo ahora, muchas veces pues por asuntos arancelarios y todo esto, y otras veces acusándonos de que tenía cierta pandemia, es decir, una enfermedad que ya es inocua, pero a la que ellos ponían de la peste porcina y cosas de esas. Pero nada, que está todo controladísimo, vigiladísimo y buenísimo. Bueno, pues de la cecina han hecho una desviación de la cadena de producción, donde se respetan los supuestos religiosos del mundo musulmán, lo que es la forma halal, que llaman, con H, donde al animal se le mata como se tiene que matar en la religión musulmana, donde nunca está en contacto con cualquier elemento del cerdo, etc. Y tiene, pues claro, una venta importantísima y tal. En los mismísimos almacenes Harrods de Londres, famosos, ya no están nunca, por supuesto, pero tienen famosos, hay un día en que se dedica a las delicatessen del mundo entero del embutido, y ahí está presente la cecina. Vamos, te digo que la pruebes porque es exquisita. Típicas también pues son las mantecadas de Astorga, las magdalenas, etc. También llegando esta temporada precisamente que estamos ahora, que empiezan las castañas, pues cuando hay profusión de castañas y no salen y hay muchísima castaña, entonces hay la fiesta típica del magosto, o en Castilla también, en Burgos decíamos magosta,
magosta aquí y magosto por aquí de castañas, que consiste pues en hacer una gran castañada asadas al fuego, aunque en el mundo de la castaña hacen de todo. De castaña cocida, castañas con no sé qué, castañas esto, castañas también para alimentar a los cerdos. Es decir, claro, hay profusión de castaña y depende del tiempo tal. Se exporta mucho de la castaña. Fíjate, curioso, que en el mismo Huelva, en la zona máxima del jamón, en la tierra de Jabúo, yo vi castañares en la ladera de la montaña como no había visto pues en toda esta zona, es decir, distribuidos geométricamente, un castaño, otro. Se cultivaban e incluso se araba el suelo y se recogían castañas, porque es un clima atlántico muy especial, atlántico y seco al mismo tiempo, que es el que facilita el clima para el secado del famoso jamón. Un clima espectacular. Cuentan que una alegación de chinos que están atentos a repetir todo y a imitar y plagiar todo lo mejor del mundo, sabiendo que el jamón tenía ese cartel y ese mercado, han querido hacer jamón, y fue una delegación de chinos, de técnicos, a ver, examinar el clima, examinar la flora, examinar esto, examinar todo otro, para poderlo reproducir en China. Y entonces, después de analizado todo el entorno meteorológico, faunístico y de flora, etc., encontraron una región en China que era la más parecida. Solo faltaba una cosa, que era el sucedáneo o la sustitución de la bellota. Pues encontraron un fruto también en la gran China, con toda la variedad de población y de vida que tiene, pues encontraron también cuál era el producto que más. Y no sé en estos momentos cómo irá el jamón chino, pero seguramente que bien, porque son tenaces. En fin, y pues ya no sé qué más decirte de León, sino que vayas, que es fabuloso. Las tierras de León, variadísimas. Recordarte las comarcas que teníamos aquí, que eran la Ribera, el Páramo, la Maragatería, tal. Y voy a hacer un repaso, por si me he olvidado de algún nombre, de los 1, 2, 3, 4 y 5 que hay aquí en la provincia de León. Tenemos Cistierna, Ponferrada, La Bañeza, aquí, La Bañeza, amarillo, La Bañeza, Astorga, Villablino, no, que está puesto ya aquí, 78. Villablino, 1, 2, a ver, recuérdame, cómo te he hecho en falta a veces en la enseñanza presencial. Ponferrada, Villablino, Cistierna, Sahagún, que seguramente está allá, te la vuelvo a poner, mejor para ti, Sahagún y La Bañeza. Yo creo que están todos. Bueno, espero no haberme hecho pesado, y en todo caso ya sabes que lo soy. ¿Qué se va a hacer? En la próxima vida seré menos pesado. Hasta luego.